¿Qué sucede cuando un rey pierde el favor de Dios? Descubre cómo la ambición y la desobediencia llevan a algunas personas por un camino de destrucción. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Gracias por unirte a una nueva aventura. Seguramente te has dado cuenta que la mayor libertad es la que tenemos al viajar por los caminos de Misión 66. Donde la aventura está garantizada y vivimos emociones todo el tiempo. Seguimos por las sendas del primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento, más precisamente en los capítulos 21 y 22. Hoy recorremos las peregrinaciones de David por el sur de Palestina. Entre fugas y locuras es el tema de esta misión, porque mientras más recorremos, surgen más desafíos. Sí, Kimberly. Problemas, luchas y tragedias. ¿Serán estas las marcas de la vida del siervo de Dios? Eres nuestro invitado para esta nueva etapa de nuestra expedición por el mundo bíblico. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, saludos. Y como recordarás, Saúl está desesperado. Está dominado por el odio y el deseo de matar a David. David se encuentra en una situación difícil tras ser informado por Jonatán de que estaba ante un peligro real. Ante la rabia y el odio de la decisión de Saúl de matarlo, David decide huir. Una fuga a toda velocidad. David huye para intentar salvar su propia vida. Lo cierto es que David está en dificultades. Así es, él ha estado corriendo de un lado a otro. Y aquí en los capítulos 21 y 22 veremos que David se va a Nob, que es una ciudad todavía cerca de Jerusalén, en Judá, y después sigue hacia Gat, que es la región de los filisteos, un poco más al sur. Recuerda que él sale de Gibeá, después se va a Ramá y ahora Nob, después a Gat, luego a la caverna de Adulán y después se va muy lejos, a la región de Mizpah, que se queda al otro lado del Mar Muerto, mucho más allá de Israel propiamente dicho, ya en la tierra de Moab. Así que seremos testigos del escape a toda prisa de David. Diríamos que va huyendo para salvar su pellejo, huyendo para salvar su vida de la ira de Saúl. Y como podemos ver en el capítulo 21, el texto nos dice que David llegó a Nob y fue a ver al sacerdote Ahimelech, que en otros textos del Nuevo Testamento es denominado Ahías. Al encontrarse con David, el sacerdote se puso nervioso, según leemos en la versión de la Biblia Reina Valera contemporánea. ¿Cómo es que vienes tú solo sin ninguna compañía? David, inseguro y aterrado, no le dice lo que realmente está pensando. David le respondió, el rey me encomendó un asunto importante. David prefiere mentir y dice, me recomendó que nadie sepa a qué te envío ni cuál es tu misión. Y luego explica. Voy a encontrarme en cierto lugar con los hombres a mi cargo. Ahora, dime si tienes algo a la mano para comer. Dame unos 5 panes o lo que tengas. Entonces el sacerdote le respondió, no tengo a la mano pan común, solo tengo pan consagrado. David, inseguro, porque va huyendo para salvar su vida, termina mintiéndole al sacerdote y le pide algún tipo de suministro. Él pide pan para comer, para poder vencer su hambre. Y el texto bíblico dice que el sacerdote le responde, no tengo a mano pan común y corriente. Podría darte el pan consagrado. Este pan también es llamado en algunas versiones panes de la proposición o panes de la presencia. Y el sacerdote añade, si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. En realidad, el sacerdote está siendo bastante bondadoso y está considerando la importancia de la misión porque, en realidad, esos panes no podrían ser comidos de esa manera. Y el texto continúa diciendo que David le respondió, no te preocupes por eso, pues desde hace 3 días hemos estado alejados de ellas. Aunque esta misión no es muy importante, cuando yo salí, mis hombres ya se habían purificado. Aquí está más claro que David está diciendo la verdad. Los hombres están huyendo juntamente con el propio David. El sacerdote le dio entonces los panes consagrados,
que ya habían sido retirados de la presencia del Señor y cambiados por panes calientes de ese mismo día. Pero resulta que surge un problema inesperado. Presta atención a lo que dice el versículo 7. Ese día se encontraba allí ante el Señor un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. Quizás Doeg estuviera haciendo algo especial. Algunos creen que quizás tuviera lepra o a lo mejor cumplía algún voto. El texto dice que él cumplía sus deberes ante el Señor. Dice aquí que David le preguntó a Ahimelech, ¿tienes a la mano una espada o una lanza? No traje mi espada ni mis otras armas porque las órdenes del rey eran urgentes. El sacerdote le respondió, tengo la espada del filisteo Goliat, al que tú venciste en el valle de Elá. Está aquí detrás del efod, envuelta en un velo. Si te sirve, tómala, es la única que tengo. Y David le dijo, ninguna otra sería mejor, dámela. Así que David consigue entonces un arma, termina engañando al sacerdote y decide proseguir en su fuga saliendo de los dominios de Saúl. Y él se marcha y se va ahora a Gat. Gad era una ciudad de los filisteos, ¿no es cierto? Era una ciudad de los grandes enemigos de Israel. David va como quien quiere buscar una especie de empleo en medio de los filisteos. Él se está ofreciendo para ser una especie de soldado que trabajará como mercenario. Y cuando llega, los consejeros de Aquis, que es el rey de la ciudad de los filisteos, dicen, escucha, ¿no es este el David del que oímos hablar, de quien las mujeres cantaban aquello de Saúl derrotó a miles y David a decenas de miles? Y dice el texto que cuando David oyó esto, presintió que había peligro y tuvo miedo de Aquis, el rey de Gat. Y es que si ya estaba en medio de su fuga, en ese momento se preparó para sus locuras. Así es, mi querido oyente, literalmente locuras. Con miedo de morir en manos del rey, dice que David, al llegar ante el rey, cambió su comportamiento y fingió estar loco, y se puso a escribir en las puertas y dejaba que la saliva le corriera por la barba. Al verlo, Aquis dijo a sus siervos, ¿no se dan cuenta que este hombre está loco? ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso faltan locos en mi casa para que me traigan a este a hacer sus locuras delante de mí? ¿Creen que voy a dejar que entre aquí? Fíjate, cualquier semejanza con el mundo de hoy es mera coincidencia. Quizás sí, quizás no. No faltaban locos en la ciudad de Gat entre los filisteos, así como muchas veces no faltan hoy. Sí, para salvar su vida, David debió haber hecho un buen curso de teatro, sabía ser un buen imitador, fingió ser loco para poder escapar con vida. David era muy ingenioso. Creo que de alguna manera todos nos volvemos ingeniosos cuando estamos en peligro. Hacemos lo que sea necesario para preservar la vida. Leemos luego en el capítulo 22 del primer libro de Samuel que David se fue de allí y se dirigió a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura, y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Personas que estaban marginadas en la sociedad, con muchos problemas, encontraron en David un liderazgo. David se fue a Mizpá, en Moab, y se fue a encontrarse con el rey de Moab. Se fue muy lejos, por la región sureste de Palestina, más allá de las fronteras, por Moab. Y él entonces pide lo siguiente, te ruego que recibas a mi padre y mi madre, y los protejas hasta que yo sepa que Dios va a hacer conmigo. Fue así como David llevó a sus padres ante el rey de Moab, y ellos vivieron allí mientras David estaba en la fortaleza. David lo hizo porque, como puedes recordar, él es descendiente de Ruth, moabita, y quizás todavía tenía vínculos, pues en última instancia él también tiene un origen moabita. Ahora bien, el profeta de Gad le da un aviso y dice, ya es tiempo de que salgas de la fortaleza y vayas a la tierra de Judá. Y David se fue y llegó al bosque de Jaret. Después de que pasara todo esto, fíjate en lo que encontraremos en el texto. Un desastre terrible resultante del episodio en el que David mintió al sacerdote. Ese texto declara que Saúl estaba descansando en una colina de Gabaa a la sombra de un tamarisco cuando tuvo noticias de David y de quienes lo acompañaban. Saúl tenía su lanza en la mano y sus sirvientes estaban a su alrededor. ¿Y qué ocurre? Ante la discusión sobre lo que habrían de hacer con David, el edomita Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl, dijo,
Yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Yesé llegó a visitar a Ahimelech, hijo de Ahitob. Este sacerdote consultó al Señor por David y además le dio pan y la espada del filisteo Goliat. Saúl, totalmente trastornado, dominado por una verdadera paranoia, no pierde el tiempo. Cierto, fíjate en lo que hace. El texto nos dice que el rey mandó traer entonces al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a la familia de su padre, y a los sacerdotes que estaban en Nob. Y cuando todos ellos estuvieron ante el rey, Y Saúl dijo, «Escúchame, hijo de Ahitob». Y el sacerdote respondió, «Te escucho, mi señor». Y Saúl le respondió, «¿Por qué tú y el hijo de Yesé han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada y consultaste al Señor por él para que se ponga en contra mía. Y ahora me anda espiando». Entonces Ahimelech le contestó al rey: «Hay entre todos tus sirvientes alguien que iguala a David en la fidelidad que te tiene. No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios por él? De ninguna manera. No culpe su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada, ni poco, ni mucho». pero Saúl no quiso saber nada más. Dominado por su maldad, por su envidia, por su odio, por su deseo de matar, una vez más cede ante el pecado que domina su vida. «Te llegó la hora, Ahimelech», replicó el rey, «y no solo a ti, sino a toda tu familia». De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban: «Matad a los sacerdotes del Señor, que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron». Pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del Señor. Ese es un punto interesante. Es cierto, pero nota cómo Saúl está cada vez más debilitado. Así que el rey llamó a Doeg y le dijo: «Ven y mátalos tú mismo». Y Doeg arremetió contra ellos, y ese mismo día mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino. Luego entró en Nob, donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho, y hasta mató bueyes, asnos y ovejas. A todos los mató a filo de espada. Pero Abiatar, que era uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, logró escapar y fue en busca de David. Cuando lo encontró, lo puso al tanto de cómo Saúl había ordenado matar a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar: «Cuando vi a Doeg, el edomita, en Nob, me imaginé que él iría a decirle a Saúl que me había visto». Me gusta la forma como David muestra su integridad al reconocer la culpa. Yo tengo la culpa de que hayan matado a toda la familia de tu padre. Pero quédate conmigo y no tengas miedo, pues quien busca matarme también te buscará a ti, pero conmigo estarás a salvo. Observa, tú que nos estás siguiendo hoy de cerca, qué situación de caos y de conflicto tremendo. Se trata de una especie de pequeña guerra civil dentro del pueblo de Israel. Esto muestra que los problemas de la antigüedad son parecidos a los problemas de hoy. Vemos que el pecado crece y destruye la vida de un rey que se olvidó de Dios hasta promover un holocausto, matando a los propios sacerdotes del pueblo de Dios. Vemos que Dios no libra a su siervo David de tener que huir, más bien lo hace pasar por situaciones peculiares, como la gran cantidad de experiencias con gente del pueblo, con gente extranjera, como los filisteos, viviendo en una situación de necesidad. Cierto, David está recibiendo un gran entrenamiento de parte de Dios para aprender a lidiar con las circunstancias difíciles e inusitadas de la vida, lo que le preparará adecuadamente para ser el gran rey de Israel que será en el futuro. Sigue con nosotros. Todavía hay muchas cosas buenas e interesantes que aprender aquí en Misión 66. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? Escribe a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Todos estamos aprendiendo en cada recorrido. Si prefieres, envíanos un mensaje al correo electrónico misión66@transmundial.org.
Misión 66 @transmundial.org. Hazlo hoy mismo. También puedes solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estamos en los capítulos 21 y 22 del primer libro de Samuel y ahora llegamos al tiempo de las preguntas en Misión 66. Y aquí va la primera, Johnny. ¿Por qué Dios no ayudó a David y evitó toda esa tragedia, todo ese sufrimiento, ese caos que ocurrió en el momento de la historia del Israel bíblico? De hecho, veremos que David enfrenta una situación muy difícil y Dios no interfiere en eso. En primer lugar, es importante destacar que Dios permite que el ser humano actúe dentro de una determinada libertad, porque si Dios interfiriera en cada circunstancia y situación, nadie haría prácticamente nada más. Así que Dios incluso responsabiliza a los seres humanos por sus actos porque tienen libertad de acción y de elección. Claro, por eso vemos que Dios no impide que Saúl haga lo malo, pero Dios le pedirá cuentas por ese mal. Y recordemos que nuestra realidad debe ser afrontada desde el punto de vista de la eternidad y no solamente desde la temporalidad de esta vida. Esa es una doctrina que aparecerá claramente en el Nuevo Testamento, pero no deja de ser la realidad absoluta aún aquí en este contexto. Y vemos también que para David eso está siendo un gran entrenamiento, un gran momento en el que enfrentará las circunstancias más difíciles que van a prepararlo para la vida posteriormente. Como leímos, él se ve obligado a hacerse el loco, a meterse en una cueva, incluso a cruzar la frontera y a involucrarse con varios tipos de personas. Digamos que él está en un entrenamiento intensivo. En medio de esa tragedia, ese sufrimiento y todo lo que ocurre, Dios sigue en control y está enseñando a David. Pero en una situación así, fíjate, un hombre llamado por Dios, David, tiene que encontrarse con ese tal Doeg, un edomita. ¡Qué mala gente! ¿Quién era ese Doeg, ese soplón? Pues bien, no tenemos información muy objetiva acerca de él. Se sugiere que él habría ido al sacerdote Ahimelech para intentar purificarse de algo. Quizás estuviese enfermo, quizás fuese otra situación. Hay una referencia a él en un salmo, pero lo único que sabemos con certeza es que era edomita. Sí, él era edomita. Él no pertenecía al pueblo de Dios. Él es descendiente de Esaú. Es impresionante que en el exterminio del sacerdote del Señor, los oficiales de Saúl rechazan tocarlo porque saben quién es el sacerdote del Señor y no buscan maldición. Y Doeg va porque de hecho no teme a Dios, ni sabemos cuál es el enfoque de fe que este hombre tiene, y hace todo tipo de maldad. Eso nos muestra que Saúl está siendo asesorado por gente que no tiene ningún vínculo con Dios. Como Saúl despreció al Señor y su palabra, él no tiene ningún reparo en tener a su lado asesorándolo a personas con el mismo tipo de perfil, mostrando el desastre que ha provocado la presencia de este hombre malo. Ahora David mintió y causó problemas en la ciudad de Nob. ¿Fue esa la tragedia? Mira, mucha gente tiene una lectura equivocada de la Biblia. Hablamos de David y alguno hasta pensará, ahora en la Misión 66 van a defender a David para mostrar cómo es un hombre maravilloso, un siervo del Señor. David era una persona normal, común, que hizo cosas equivocadas y cometió aquí un error. Él le mintió al sacerdote. Él podría haber sido claro, pero estaba dominado por el miedo, preocupado y decidió inventarse aquella historia en la que estaba en una misión como apoyo y ayuda cuando la cuestión era principalmente que la gente tenía hambre. Así es, el sacerdote fue y ayudó a David, quien se dio cuenta de que Doeg estaba allí. Debió tomar otra actitud, pero no lo hizo, sino que fue omiso y lo dejó para después. Él se preocupó por sí mismo, pero al pensar en solo escapar y huir, pasó lo que pasó. Menos mal que se dio cuenta. Más tarde, cuando David se entera de todo y Abiatar, el hijo del sacerdote, se escapa y se va con él, le dice, «Soy el responsable». Así que el problema no es exactamente que sea un ser humano frágil, que peca y se equivoca. Tampoco es tanto observar las consecuencias del pecado, del error. Se trata de aceptar la responsabilidad, de asumir la actitud correcta. Lo que es interesante en David es que cuando se enteró de todo, asumió su culpa. Actuó de manera diferente a Saúl. Por ejemplo, él hizo exactamente lo contrario. David dijo, metí la pata.
Hice las cosas de manera indebida y soy responsable por ello. David entonces dice a Abiatar, quédate conmigo y te protegeré, consciente de lo que había pasado. Johnny, has mencionado que Saúl se rodeó de hombres malos, de mala reputación. Pero en el versículo 2 del capítulo 22 vemos que David no era muy diferente. Fíjate, se encontraban allí hombres en aprietos, endeudados, amargados de espíritu. Vaya grupito el que seguía a David. Pues bien, David ahora es un fugitivo, buscando escapar para proteger su propia vida. Y ahora, cuando él se va a la cueva de Adulam, hay un buen grupo de gente que se encuentra marginada de la sociedad. No son necesariamente hombres malos en el sentido sociológico del término. Son personas con dificultades, personas entristecidas, endeudadas, gente que no encaja en esa monarquía opresora y problemática y que políticamente lo que anhelaban era una revolución. Entonces ellos encuentran a David y dicen, este hombre será nuestro líder, vamos a seguirlo. Sí, por supuesto que esta gente no parece ser de lo mejor, pero lo que es importante que observemos es que David se involucrará con gente realmente llana del pueblo, gente que tiene deudas, que tiene problemas, y eso será fundamental para que David sea rey de todo el mundo, para que no termine gobernando solamente para una clase superior. Él entiende la realidad de las personas. Eso es fundamental para alguien que será rey, y esa oportunidad Dios se la provee aquí. Él está con ellos, pero eso no quiere decir que él siga su ideología ni su pensamiento. Gracias por permitirnos guiarte por otro recorrido a través de las Sagradas Escrituras. Sigamos juntos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Dale me gusta y comparte nuestras publicaciones. Ayúdanos para que muchos más se unan a nosotros en cada recorrido. Johnny, ya llegamos al final de este recorrido con el tema Entre fugas y locuras. No han sido fugas y locuras ni de tu parte ni de la mía, sino que las vimos en los capítulos 21 y 22 del primer libro de Samuel. Vimos cómo David huye y se esconde y pasa por luchas, problemas, dificultades, desesperación. Una situación muy difícil. Seguramente cuando miramos la vida de tanta gente que sirve a Dios no es diferente. Seguramente te estás preguntando, ¿por qué hay tantos problemas, tribulaciones y dificultades? Pero no debemos desanimarnos. La verdad que aprendemos aquí es que los problemas y tribulaciones son parte del plan de Dios. Dios las permitió e incluso condujo la vida de David a través de muchos problemas y tribulaciones para que él fuese entrenado para ser el rey que llegó a ser posteriormente. No estés triste, no permanezcas molesto, no te desanimes, porque los problemas y tribulaciones en tu vida también están bajo el control y poder soberano y absoluto de nuestro Dios de amor. Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Te animo a visitar nuestro sitio web en internet, misión66.org. misión66.org. Allí podrás volver a escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66
es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación. Antes de despedirnos, queremos compartir el testimonio de Lorenzo desde Italia sobre cómo Misión 66 ha bendecido su vida. Gracias a todo el equipo de Misión 66 por volver a proporcionar un camino para nuestros corazones desesperados. Nos recuerda que debemos confiar siempre en Dios, quien nos proporciona un camino a través de todas las dificultades que experimentamos. Gracias, Lorenzo, por escribirnos, y a ti que nos escuchas también puedes contarnos tu experiencia. Queremos compartirla en este espacio.